Hola, mi nombre es Daniel Ospina, conocido como Dasleo en los paños virtuales de póker, con 16 años de experiencia jugando póker. Desde los 15 años empecé a estudiar póker, a leer muchos libros sobre póker. Me gustaba mucho el póker, entonces eh, llevo mucho tiempo jugando, tengo mucho recorrido, muchas manos jugadas. Mira, yo estaba de vacaciones en Canadá, yo vivía en Estados Unidos, fui un verano a Canadá y fue un verano donde empezaron a pasar mucho póker por televisión, porque el hockey estaba en huelga, entonces no habían partidos de hockey para mostrar, entonces empezaron a pasar mucho póker y en ese tiempo me empecé a verlo un día en televisión, me pareció muy interesante y a base de eso me puse a averiguar dónde puedo jugar y hacían propagandas para Party Poker y Absolute Poker y empecé a jugar los torneos gratuitos ahí y leer libros sobre póker. Me gustaba mucho ir con mi familia a tiendas de libros y había una sección de póker, eso fue como en el póker boom, entonces había muchos libros de póker y todas las semanas yo iba y leía pedazos de distintos libros como para meterme a full en el tema. Cuando empecé a jugar, eh, uno no podía jugar siendo menor de edad, pero creé una cuenta así con el nombre de mis papás o de mi mamá, no recuerdo exactamente, y empecé a jugar todos los torneos gratis. Me programaba los alarmas para todas las noches a las 9:15 recuerdo muy bien, un free roll en Absolute Poker, que eran 1000 personas y daban $20 para el primero. Premios a los top 20 y no era malo. A mí me gustaba jugar eso. En ese tiempo era como el plan fijo para mí, era jugar ese torneo todas las noches a las 9:15 de la noche y muy chévere. Así empezó como el entusiasmo por el póker. ¿Alcanzó a ganar mucho dinero jugando esos torneos gratuitos o más bien fue más bien aprendizaje o qué fue lo que sucedió en esos torneos gratuitos? Al principio no gané mucho. Si algo, unas veces me gané $20, los convertí en 50, $100. Después, pues tampoco tenía cómo sacar la plata, cómo retirarla. Entonces yo la usaba como para reciclar los fondos para jugar más y pues juegos un poco más emocionantes, ya que era plata para plata en vez de gratis para plata. Entonces era como otro sentimiento hasta que cumplí 18 años. Tuve un par de cobros. Una vez cobré $600 en un free roll bueno o en un torneo bueno sin ser mayor de edad y recuerdo haber ganado esos primeros $600. Tenía 17 años cuando llegó un cheque a mi casa a nombre de mi mamá y mi mamá lo vio. ¿Y qué es esto? Y pues ella sabía que yo jugaba esos torneitos, pero ella no sabía que eso era plata. Entonces cuando llegó ese cheque, mi mamá como que se preocupó. En vez de estar pues contenta, bueno, que me gané $500, pues en ese tiempo pues no, yo no necesitaba tener dinero. Entonces como que se preocupó un poco, como que, ¿cómo así que...? Y bueno, pues sacó la plata y me la dio y eso, pero ya esperé, eso fue un poquito antes de cumplir los 18 años, entonces ya esperé tener los 18 para empezar a jugar dinero real. Y una cosa fue que el día que cumplí los 18 años, deposité mis primeros $50 en PokerStars y de ahí empezó. Creo que el segundo día, yo cumplí el 21 de septiembre y el 22 o el 23 me gané un torneo de Hold'em con límite, creo que eran $600 o $800. De una empecé ganando y pues así no fue tan fácil después, pero así empezó. Yo realmente no le decía mucho a la mayoría de las personas. Mi mejor amigo Ryan, él jugaba un poquito, él también tenía como el mismo entusiasmo por el póker, pero no, yo le contaba a él y él jugaba también y él era el único como que compartía mis alegrías cuando ganaba, porque tampoco quería estarle contando a todo el mundo mientras aprendía y en ese tiempo... después del primer cobro que tuve, empecé a perder algunas veces. Yo depositaba la mitad de mi sueldo que yo ganaba cada 15 días, que eran, pongámosle, cada 15 días depositaba $100 y normalmente los perdía. Entonces yo trabajaba
en Subway haciendo sándwiches. Entonces, yo trabajaba mis 25 horas semanales ganando $60 digo 60, $6 la hora y de eso siempre sacaba para jugar póker en las noches. Y entonces no, yo no compartía mucho con la gente sobre eso, pero era como más algo propio que me gustaba y por eso lo hacía mucho, ¿no? Okay. En la universidad, cuando yo estaba trabajando en Subway, después de un tiempo dejé de trabajar ahí porque empecé a jugar en una página también que se llama Bodog, y en Bodog me iba bien y cobré varios torneitos. Entonces ya con $1,000 o $2,000 en el bolsillo no daban tantas ganas de pasar mis 4 horas libres todos los días trabajando haciendo sándwiches, sino que yo quería jugar póker. Entonces en todo ese tiempo en la universidad a mí me gustaba jugar póker en las noches y en la tarde jugaba tenis. Yo jugaba tenis en la universidad, me dieron una beca para un college de 2 años para jugar en un nivel más bajo del tenis universitario en Estados Unidos. Y o sea, mi tiempo libre era o jugando tenis o jugando póker y estudiando más bien poco. Mi aprendizaje en el póker al principio y cuando yo estaba en la universidad y ya jugando pues dinero real y eso, fue sobre todo en internet. En internet, como la mayoría del póker en ese tiempo, la información que había de póker era en inglés. Entonces, como yo vivía en Estados Unidos, pues me facilitaba mucho aprender cualquier cosa de póker en los foros. Todos los foros eran en inglés y yo creo que por eso en el póker en Latinoamérica tomó un poco más de tiempo para evolucionar, porque la forma más fácil de aprender era meterse a los foros de 2+2 y yo estaba en otro foro que se llama Part-Time Poker. Y ahí yo me metía, chateaba, leía todos los posts. Entonces, con eso uno va adquiriendo como distintos puntos de vista de cómo piensa la gente, opiniones de gente buena, gente mala. Y fui armando un grupo con otra gente de Part-Time Poker que hablábamos de manos, hicimos un grupo en Skype y yo me metí con la gente que les gustaba jugar los juegos mixtos. Eso fue algo que siempre me gustó desde que, bueno, retrocedamos un poquito cuando empezó Full Tilt Poker. Cuando abrieron Full Tilt Poker fue como el momento donde realmente aprendí a jugar muchos juegos porque tenían un software muy bueno y era el primer software que tenía Stud, Ras, Stud High Low, Deuce to Seven. Tenían muchos juegos diferentes. Entonces, claro, yo empecé a jugar los free rolls como para aprender los juegos y leía también cosas en internet, lo que se podía. Leía el libro de Doyle Brunson y habían capítulos de todos los juegos diferentes. Entonces, yo cuando ya estaba aprendiendo, empecé a hablar con los que sabían de los juegos mixtos. Y hablábamos de manos, jugábamos los mismos torneos. Entonces, básicamente, entre los 19 y 20 años, fue como aprendizaje en todos los juegos, Hold'em, Sit and Go, juegos mixtos, pero digamos que en ese tiempo yo tengo una gráfica, por ejemplo en PokerStars, mi gráfica fue de los primeros 2,000 juegos que jugué, los primeros 2,000 torneos, básicamente llegué al 0. O sea, empecé perdiendo un poquito y no tanto, pero poquito a poco subiendo al 0, pero era más bien 2,000 juegos donde aprendí mucho y jugué muchas horas, pero no gané nada. Y yo creo que es algo que es muy importante entender, que si uno quiere aprender al póker y volverse bueno, requiere muchas horas, pero las horas son valiosas, aunque no valgan en dinero ganado al principio, son muy valiosas a la final. O sea, 2,000 torneos pueden ser no sé cuántas horas, pues a veces uno juega 6 a la vez o 8 a la vez, 4 a la vez, pero pongámosle que 2,000, 5,000 horas, lo que sea, pues son muchas horas donde no gané nada y otro de pronto dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, pero yo nunca lo vi así y de hecho a veces todavía
a mi edad ahora, mis 32 años, que me ha ido bien y todo, pero yo no siempre mido mis años o mis días por cuánto dinero he ganado, sino mirándolo como un juego largo que mm, a veces he jugado en juegos difíciles con el fin de aprender o de mejorar, mientras que otro de pronto diría, no quiero jugar esto porque pues estoy perdiendo tiempo, no voy a ganar nada acá, pero la experiencia que uno gana le puede servir en el futuro, en los altos niveles, pues algún día, ¿no? Empezó a jugar ahí en Full Tilt Poker. ¿Cómo le fue en la plataforma? ¿Qué pasó? Full Tilt Poker fue chévere porque pasó un momento PokerStars a Full Tilt que la mayoría de mis juegos eran en Full Tilt. Cuando yo me fui, los primeros 2 años de universidad, después de los 2 años de college y de tenis, yo me fui para una universidad más grande en otra ciudad con mi mejor amigo, el que juega póker también. Pues él no terminó jugando póker profesional, pero en ese tiempo jugábamos bastante. Y en ese año que yo fui para allá fue donde realmente me metí como más full al póker. Yo tenía 20 años, de 19 a 20 años ese año y básicamente como ya tenía más espacio, vivía con mi mejor amigo y no en mi casa, entonces ya eran otros horarios que podía jugar póker, acomodaba mi horario de estudio para poder jugar más horas y fue en ese tiempo que realmente empecé a trasnochar mucho para jugar, días hasta las 3, 4 de la mañana, jugando torneos. Es como que siempre estaba ahí. En ese año jugué muchas horas y fue ahí como que viviendo con mi mejor amigo que él me dijo como que, oye, tú podrías vivir de esto. Él insistía como que yo tenía un talento especial para el póker y realmente él era la única persona que me lo decía, porque pues yo no compartía todas mis cosas de póker con nadie más. Entonces fue algo que él me dijo y en ese tiempo pues yo sí lo sentí. Entonces ya mi mentalidad era que, bueno, de aquí quiero mejorar, quiero aprender todo lo que se puede aprender y pues quiero empezar a ganar dinero jugando póker. Entonces en ese año en Full Tilt jugué mucho, tuve algunos resultados. Cobraba 2,000, 3,000 en un torneo, no manejaba muy bien la banca, pero sacaba mi platica para la universidad, para salir. En ese tiempo el invento de NetTeller, empecé a usar NetTeller y eso era buenísimo porque le daban a uno una tarjeta de débito que funcionaba en cualquier cajero o para hacer cualquier compra, entonces uno podía estar pelado con $20 en el bolsillo y cobraba $200 en un torneo y los podía sacar de una, ir a comprar mercado, ir a un restaurante. Entonces como que me daba como también más en el día a día, como más motivación para ganar y fue algo muy chévere, con tener ese espacio para aprender, viviendo en un sitio donde me sentía cómodo. Así fue la parte del póker. En la universidad no me iba tan bien ese año, pero tampoco tan mal. Manejaba mis cosas más o menos bien. Siempre he sido mal estudiante en general, pero siempre he podido pasar mis materias sin problema. Nunca tenía como la meta de querer sacar las mejores notas en la universidad. Nunca fue como mi propósito, sino que yo estaba ahí como más como por compromiso, porque pues en mi familia era algo que siempre se hacía, siempre, o sea, no había otra opción, o sea, cuando uno tiene 18 años va a la universidad y eso, entonces pues yo nunca pensé que estaba perdiendo el tiempo en la universidad, pero poquito a poco, entonces fue en ese tiempo cuando yo cumplí 21 años, en septiembre, y empezó ese semestre, terminó siendo mi último semestre de universidad, después de haber hecho básicamente 8 semestres hice, pero fue una decisión muy clara para mí, aunque no sabía exactamente cómo lo iba a seguir, porque eso implicaba decirle a mis papás que me iba a salir de la universidad y ellos no sabían todo lo que yo jugaba póker. O sea, ellos sabían que yo jugaba, pero tampoco sabían que yo estaba tan metido en ese cuento. Entonces, este semestre fue bastante duro para mí emocionalmente, porque estaba haciendo lo que me gustaba, pero lo estaba ocultando tanto que no me sentía bien, y después cuando me iba a salir de la universidad no sabía exactamente
qué decir y yo estaba como un poco triste y arrancando ese semestre, en septiembre, me gané un torneo en Full Tilt. Recuerdo muy bien, cobré creo que $6,500. Y bueno, con eso yo pensé que ya con eso era suficiente para despegar y que nunca iba, nunca iba a estar sin plata otra vez. En esa edad, con esa ignorancia que lo veo ahora. Básicamente me empezó a ir como mal con lo que dije antes, que no me sentía bien con lo que estaba haciendo porque realmente estaba dejando muy atrás la universidad. Entonces, a través de los meses, ese semestre me iba peor en la universidad y también mal en el póker y empecé a trabajar otra vez en un trabajito también. Yo me despertaba a las 7 de la mañana para ir salía de mi casa a las 7 de la mañana para ir a la universidad, que tenía una clase a las 8. Llegaba otra vez a mi casa como a la 1 de la tarde. A veces jugaba póker un ratico, trabajaba de 4 a 10 de la tarde, de la noche, llegaba a mi casa a las 10:30 y yo quería jugar póker, pero pues nunca estudiaba, no dormía mucho, me iba a dormir a las 2, 3 de la mañana, después al día siguiente, o sea, dormía poco, no hacía nada bien en la universidad, en el trabajo estaba cansado, en el póker, jugaba póker el 90% del tiempo de las veces que yo jugaba póker, yo ya estaba muy cansado, entonces no era lo mismo, no estaba pensando igual. Entonces, bueno, yo decidí en diciembre de ese año, le escribí una carta a mi papá. Mi papá vivía en Colombia, que él era recién jubilado en Colombia, lleva como 2 años, él vivía antes en Canadá. Entonces, él y mi madrastra se mudaron para Armenia. Y yo les escribí una carta, yo les dije, mira, ¿será que me voy a tomar un semestre de descanso de la universidad? ¿Será que puedo ir a visitarlos, quedarme unos meses allá? Y me dijeron que claro que sí, que pues nos encantaría pues venir acá, estar tranquilo, pensar lo que tengas que pensar y pues ya, así es la vida, no te preocupes. Entonces, eso fue entonces en enero del 2009 llegué a Colombia, Armenia, con planes de estar unos 3 a 5 meses y regresarme para de pronto otra vez a la universidad o regresarme a Estados Unidos. Bueno, no estaba muy seguro. Y eso fue hace 11 años. 11 años, sí, hace 11 años que estoy en Colombia y que iba a venir 3, 4 meses. Cuando yo llegué a Armenia, básicamente a conocer, a pasear un poquito, viajes, paseos en el eje cafetero, que es muy bonito, pero con ese espacio y con esa disponibilidad de tiempo, básicamente empecé a jugar con más seriedad, con más calma, no estaba escondiéndole nada a nadie. Mis papás me veían y yo les mostré que cuando yo jugaba de vez en cuando y cómo era el juego y eso, y ellos se empezaron a dar cuenta cuando me veían que yo todas las noches jugaba desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana o hasta la medianoche, lo que sea. Me acostaba tarde, me despertaba tarde. Me metí como en la rutina del póker, en un horario de póker que es como normal, jugar de noche, en la mañana normalmente no jugar. Y seguía como en los foros, mi grupo de amigos era bueno, empecé a recibir un coaching, bueno, no era tanto coaching al principio, era como un patrocinio y después tuve unos resultados ahí pequeños. 3 meses de estar en Colombia fue el primer scoop, el Spring Championship de PokerStars, el primero que hicieron, y en ese me patrocinaron unos torneos en esa serie y logré quedar de quinto en un torneo que pagó $18,000, que era un torneo de $22 con una recompra y un add-on, lo recuerdo muy bien. Y eran, no sé, 10,000 personas, 6,000 personas, mucha gente. Y sí, por el quinto puesto eran $18,000, para el primero eran como 65, era un torneo muy bueno. Y wow, yo jugué
las últimas 2, 3 horas de ese torneo con mi papá sentado al lado, explicándole cosas, pues él no sabía mucho de póker y fue una buena experiencia porque aparte de ganar mucha plata, fue como involucrar a más gente como en mi mundo, mi papá que es supremamente importante en eso, que estaba viviendo con él y era algo diferente que antes cuando vivía con mi mamá, que yo le ocultaba cosas y en este caso yo tenía como ese orgullo de querer compartir con él esas cosas, así que ese torneo fue muy importante. Ahí seguí jugando ese año, el 2009, eso fue en abril. Creo que fue como en septiembre, yo ya estaba jugando torneos de juegos mixtos en forma todas las semanas, especialmente los sábados y los domingos. En Full Tilt había un torneo de Horse de $215 todos los domingos en la noche y en PokerStars también uno de 215 de Horse. O sea, ambos eran el Sunday Horse y los dos, yo estaba jugando todos esos torneos toda la semana. Y tenía mi grupo de amigos, Brandon y Tim, que jugaban también los mismos torneos y nos apoyábamos y nos empezó a ir muy bien en esos torneos. Y realmente fue ahí como que sentí que lo mío en esto eran los juegos mixtos. Que casi todos los torneos grandes, importantes, eran Hold'em, pero a mí me gustaba jugar los torneos diarios de Horse. Había torneos de $27 de Horse todas las noches, como a las 8 de la noche creo. Y básicamente me empecé a meter más en lo de los juegos mixtos. Ese año, a fines del 2009 y empezando el 2010, todo iba como bien. Empecé a tener un buen recorrido en internet, en esas cosas. Y eso me llevó ya para el 2010 para poder ir a Las Vegas por primera vez a jugar. Eso fue con un grupo de la página de Part-Time Poker que básicamente ellos querían hacer dos casas de 5 personas o 6 personas para promocionar la página y que nosotros hiciéramos videos, que hiciéramos como un blog con los resultados y como contándole a la gente cómo era. Entonces, con mi grupo de amigos y con algunos desconocidos que eran de la página pero que no había conocido, alquilamos una casa durante el mes de junio del 2010 para jugar unos torneos allá. Y lo difícil ahí era que habían muchos torneos en Las Vegas para jugar, pero tampoco era que fuéramos con tanta plata. Entonces yo hice un paquete que vendí a varias personas, inversionistas de la página que me compraban acciones, que era un paquete de $5,000 para el mes de junio. Pero en ese tiempo se podía jugar en internet allá también, entonces habían muchos días estábamos en la casa jugando con los amigos, así parchados, tranquilos en una casa con piscina. O sea, era un parche muy como soñado. Pues yo tenía 22 años y nos fuimos para Las Vegas. Yo vendí ese paquete de $5,000 que incluía para jugar online torneos hasta, no sé, $55. Y entonces yo me jugaba los torneitos diarios ahí. Y uno que otro torneo que yo tenía programado en distintos casinos. Habían torneos en el Venetian, en el Golden Nugget, torneos de $300 de Stud o de Horse o de Omaha High Low. Entonces yo tenía programados unos de esos y de la Serie Mundial no tenía ninguno programado porque con banca de 5,000 es como difícil. Pero tenía unas estipulaciones en el paquete que decía que si yo tenía un profit, si yo ya tenía banca de $6,000, sí podía jugar un torneo de 1,500 de la Serie Mundial que yo había escogido, que mi torneo que yo quería jugar era, el principal para mí era el de $1,500 de Deuce to Seven, No Limit, con un descarte, que es un juego que yo había jugado mucho en PokerStars y había leído un libro de ese juego, que es el juego menos jugado en todo el mundo de póker. Es juego que jugaban mucho en los años 70, entonces como de la vieja guardia jugaban mucho eso, pero ese era el torneo que yo sentía que yo podía competir mejor en ese torneo que en cualquier otro juego. Entonces ese estaba ahí en mi contrato básicamente. Y resulta que solo nos íbamos a quedar
ese mes de junio, y creo que era como no sé si era el 8 o el 10 de junio que jugué mi primer torneo de la Serie Mundial para ese paquete de $5,000. Cuando me senté a jugar el primer torneo de la Serie Mundial en mi carrera estaba nervioso, sí, definitivamente cuando uno llega con el dinero. Primera vez que yo había pagado $1,500 en efectivo para un torneo. Y bueno, me dieron el tiquete y me fui para la mesa. Llegué a tiempo, nada de... En ese tiempo era llegar a tiempo sí o sí, porque pues aprovechar la experiencia. Cuando me senté en la mesa y empezamos como que tranquilo al principio, pero perdí una mano y después como que, uy, y ahora como que ojalá no me saquen muy rápido y como que pasaban cosas por mi cabeza que no eran muy buenas. Pues me sentía feliz de estar ahí, pero de pronto como que ese primer torneo fue como una experiencia importante porque creo que salí como en el nivel 4. No había ningún profesional en mi mesa que yo dijera, wow, que fue algo de como de ver a una estrella o algo. No fue lo que me hizo sentir nervioso, solo fue como por ser la primera vez. Y bueno, me sacaron y no recuerdo mucho de ese torneo, sino haber estado un poco nervioso, pero también contento. Y bueno, me sacaron nivel 4 creo y no fue nada tan raro. No tengo anécdotas que recuerde mucho de ese torneo, pero del siguiente sí recuerdo mucho más. El segundo torneo que jugué de la Serie Mundial fue de Horse, de $1,500. Y en ese torneo yo recuerdo el primer día, después de mi primera mesa me cambiaron a la segunda mesa y en esa mesa estaba Erik Seidel, que es un jugador que tiene, no sé, 7 brazaletes y un jugador legendario que está en la película de Rounders, que cuando jugó el Heads Up con Johnny Chan en el 88, cuando perdió, y una más muy famosa, una película que yo he visto como 10 veces, entonces como que wow, me sentaron a la mesa con Erik Seidel y yo wow, qué chévere. Cuando, bueno, empezamos a jugar y bueno, jugando Horse, los 5 juegos diferentes y en eso como que fue en ese momento, después de un par de horas de jugar con él o menos, que yo dije, wow, ve, yo me siento bien acá, como que, ¿y qué? Que se llame Erik Seidel, que tenga 7 brazaletes, o sea, no me importaba tanto, yo jugaba manos, hasta veía errorcitos que cometía él, en mi opinión, o sea, de pronto jugué unas manos con él y gané, y yo, bueno, estoy jugando Ras, tengo un 3, un 6 y un 7, bien, Race, o sea, cosas normales, o sea, empecé a pensar en el póker como yo lo conocía, es un juego, me dan X cantidad de cartas, hay estas jugadas y que como que yo no me sentí inferior a él en ese momento y habían otros jugadores reconocidos en esa mesa, pero ese momento fue como clave. Yo dije, wow, bien, me siento bien acá y me estaba yendo bien en el torneo. Y ese primer día creo que eran 10 niveles de 1 hora. Y para el nivel 8 o 9 me pasaron a otra mesa para terminar el día. Y en esa mesa estaba Daniel Negreanu. Y yo, wow, segundo torneo de Serie Mundial y ya me tocó con el tocayo. Entonces yo dije, wow, buenísimo. Y de hecho mi patrocinador, en ese tiempo uno de mis patrocinadores estaba también en la mesa, la tercera mesa y bueno, él después en el descanso me dio unos consejos también, que mi postura, que de pronto estaba un poco muy relajado en la mesa, como que siéntate bien, antes de cada mano trata de estar como en la misma posición, respirar, o sea, ese tipo de consejos que me empezaron a dar y yo, wow, esto es buenísimo, o sea, como que cosas que yo nunca había pensado cuando yo jugaba los home games en Arizona cuando tenía 19 años, como que esto ya es otra cosa, otro nivel. Mi base de datos de haber jugado en vivo contenía muchas cosas que no eran tan pertinentes a esto ahora. Entonces, como la nueva etapa, este segundo torneo, como que saqué muchas lecciones de ese torneo y fue muy chévere. De hecho, en ese torneo
salí de puesto 12. Entonces llegué lejos, no sé, eran como, creo que eran 600 o 700 jugadores y salir de 12 en mi segundo torneo me sentí súper bien. Y llegar al día 3 y decir, wow, hoy es mi primera oportunidad de ganar un brazalete. O sea, como que ya a estas alturas ya me sentí ahí, como que tengo ya una oportunidad, como que, uy, buenísimo. Y me fue bien. Cometí un error el tercer día que recuerdo con las fichas, que una cosa pues de novato, que puse las fichas quería hacer call, pero puse las fichas para hacer race o conté mal las fichas y eso es un juego con límite, en vez de contar eran 10,000, conté 20,000, las puse como un call, pero era un race y me hicieron re-race y bueno, o sea, cometí unos errores ahí, pero me sentí genial que ya estoy como metido en el cuento de ser jugador acá en la Serie Mundial y que no me sentía tan mal, como que a mí me tiran las mismas cartas que le tiran a Daniel Negreanu o a Eric Seidel o a Phil Ivey, o sea, tampoco es que le den más cartas a ellos, yo tengo las mismas herramientas para ganar que tienen ellos. Obviamente me ganan mucho en experiencia, pero es algo que con el tiempo voy a tener yo y pues me metí así como sintiéndome a la par con todos en la mesa y es como la lección más grande que saqué de ese segundo torneo de la Serie Mundial. ¿En esa época habían muchos colombianos o no? En esos torneos que es la Serie Mundial, pues, los primeros. En ese tiempo, que eso fue el 2010, no, colombianos no vi ninguno, o por lo menos no supe de ninguno, pero yo creo que yo en ese tiempo estaba empezando a meterme en lo del póker en Latinoamérica, pero eso fue el año siguiente, en el 2011, que empecé a viajar a los torneos de LAPT y eso, pero en el 2010 todavía no habían muchos latinos en el circuito. Ese primer verano del 2010, aparte de empezar a tener resultados, tuve un resultado. El siguiente torneo, mi tercer torneo que jugué fue un torneo de RAS de $2,500, que no estaba en mis planes de jugarlo, pero ya con el primer resultado me dijeron, encontré otro patrocinador que me dijo, bueno, no me importa que solo tengas paquete de 5,000, yo te pongo otros torneos, no te preocupes. Y torneo de RAS fue el tercero, salí puesto 11, entonces 2 veces llegué muy cerca a la mesa final en los primeros 3 torneos y me sentí bien. Bueno, fue una buena experiencia en ese sentido, pero otra cosa que me pareció muy chévere fue como el hecho de estar en Las Vegas, de estar viviendo en una casa ese mes con otros amigos que tenían como los mismos sueños míos, que estaban todavía empezando y esa convivencia que fue muy chévere porque podíamos jugar en internet o estar en la piscina o salir de rumba, muchas cosas que ya tenía como esa flexibilidad, que ya me sentía como un adulto tomando mis propias decisiones en una ciudad como Las Vegas, que pues es muy chévere y todo era algo nuevo para mí. Hicimos cosas chéveres en la casa, hacíamos apuestas estúpidas como para pasar el rato. Una vez hice una apuesta con mis amigos, era un reto de 24 horas. Yo era el que iba a jugar y ellos todos apostaron en contra mía. No recuerdo cuánto apostamos, pero yo lo que tenía que hacer era jugar sit and goes. Durante 24 horas tenía que siempre tener abiertas 4 mesas y hacer $1,000 en profit. Entonces era bastante difícil en el sentido de que yo calculé que podría jugar en esas 24 horas tipo entre 250 y 350 torneos y entonces tenía que ganar $3 o $4 por torneo, que era un promedio un poco por debajo de lo que yo venía ganando en esos juegos, pero yo nunca había jugado sesión tan larga y lo más difícil era el reto del tiempo. Entonces, bueno, creo que aposté solo para ganar como $200 o algo, o 300. Yo dije, bueno, si gano 800 y no llego, puedo pagar los $300, igual me hice $500, no está tan mal. Lo vi así, pero no fue así. Cuando creo que empecé a las 2 de la tarde y cuando mis amigos se fueron a dormir como a la 1 o 2 de la mañana, yo iba perdiendo como $600.
Entonces tenía que ya en las últimas 12 horas tenía que ganar 1,600, que iba a ser muy difícil, y ellos todos se fueron a dormir, entonces era otro ambiente y como que, esas horas desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana son muy difíciles cuando uno está cansado y está solo y no puede hacer mucho ruido porque todos están dormidos. Entonces como que fue muy difícil y estaba perdiendo muchas manos y me frustré un poquito, y como creo que fue después de unas 15, 16 horas, terminé diciendo no, ya hasta aquí llegué, ya no lo voy a hacer, ya no quiero perder más plata, y creo que perdí como $800. Entonces, lo que yo pensé que iba a ser un reto no fácil, pero algo que podía hacer y que mínimo iba a ganar algo para pagar la pérdida de la apuesta, no terminó siendo así, y fue una experiencia también interesante porque a mí siempre me ha gustado este tipo de retos. De pronto creo mucho en mí y a veces de más, entonces bueno, ahí aprendí como que es mejor analizar las cosas bien o de pronto pensar de otra forma, como que, pero me pareció muy chévere ese tipo de cosas que hacíamos en la casa como para divertirnos en los días libres, y eso fue una experiencia muy, muy chévere en ese sentido. De cosas nuevas, pues. Yo desde ese tiempo yo ya me sentía como profesional. De hecho, antes de ese primer viaje a Las Vegas, por la parte online me sentía que ya, pues me sentía así, juego póker para ganarme la vida y eso, pero fue ese primer verano en Las Vegas que realmente me sentía, ya con todo, la vivienda, como todo, jugar torneos en Las Vegas, la Serie Mundial. Realmente ahí fue que empezó mi carrera. Mi carrera empezó en esos días, digamos, de sentirme como jugador profesional, y que a raíz de los primeros 2 cobros que tuve, me hablaron unos patrocinadores que me dijeron, mira, nosotros te queremos patrocinar para todo, online, vivo, tiempo completo, los torneos que quieras básicamente. Entonces ahí pues tenía no solo la parte mental, que me sentía bien y tenía la confianza, pero ya tenía el respaldo de mucho dinero para poder jugar y para realmente poder ya tener otro nivel de juegos en internet sí, para pasar a otro nivel realmente. ¿Cómo funciona para una persona que no sabe mucho los patrocinios? ¿Cómo funcionan esas partes de los patrocinios? Los patrocinios normalmente para jugadores de torneo a largo plazo normalmente son 50-50 con Makeup, y Makeup es básicamente como llevar cuentas de torneos de pérdidas. O sea, si a mí me patrocinan empezando hoy y en los primeros 5 torneos pierdo $5,000, entonces si en el 6º torneo yo cobro 8,000, entonces los primeros 5,000 son para pagar el make-up, y los 3,000 de ganancias ya a largo plazo son 3,000. Desde que empezamos he ganado 3,000, y eso se divide en 2 y volvemos a empezar de cero hasta que se acumulen muchas pérdidas, que se puede volver un poco malo ese tipo de patrocinio, especialmente para el jugador, que es algo que eventualmente le pasa a la mayoría de las personas. Entonces es algo que yo aprendí con el tiempo, que de pronto ese tipo de patrocinio no es tan bueno a largo plazo para un jugador, que es mejor invertir más de su propia plata de lo que se pueda, o tener otro tipo de arreglo donde uno juegue por un porcentaje menor, pero es un arreglo a corto plazo de un torneo o un set de torneos, pero que si le va mal a uno no queda como con esa deuda de tener que recuperar pérdidas anteriores en torneos futuros, que se vuelve una cosa mentalmente difícil para los jugadores. Y eso es algo que un par de años después me pasó en mi carrera, cuando tuve 2 años muy malos y se desequilibró un poco mi carrera por eso, por los patrocinios. Entonces, eso es un tema complicado para entenderlo, y yo lo aprendí de la forma más difícil quizás, pero así empezó. Cuando yo empecé con lo que me ofrecieron, yo acepté de una, porque no era tan malo el deal en realidad, pero ese acuerdo era
era bueno para mí porque me daba la oportunidad de participar. Y como yo estaba empezando, lo más importante para mí era la experiencia, participar. Pues sí, el patrocinio es bueno y ¿qué tal que me vaya mal? Pues yo no lo pensé. Yo sí, puede que me vaya mal, pero yo no estoy planeando, yo no planeo mis cosas como para evitar que pase el peor de los casos. Yo acepté porque era un buen trato, tenía posibilidades de ganar mucho dinero y mucha experiencia sobre todo. Entonces el acuerdo fue muy bueno en ese sentido y yo empecé y estaba muy motivado y me fue muy bien. Cuando llegué de Las Vegas y empecé a jugar en línea, me empezó a ir bien de una también. Después de estar en Las Vegas, me quedé un poco más de tiempo de lo que iba a quedarme porque me dijeron que podía jugar el evento principal ese año, que me lo patrocinaban y yo estaba un poco sorprendido porque los torneos que yo jugué en la Serie Mundial ese año fueron Deuce to Sevens, Stud High Low, Raz, Horse y no recuerdo el otro, pero para jugar un torneo de Hold'em y de $10,000, yo ni siquiera había viajado a un torneo en cualquier parte, ninguna parte del mundo para jugar un torneo de Hold'em. O sea, la experiencia que yo tenía en torneos en vivo era solo de ese mes anterior. Pero, sin embargo, me dijeron, ¿juegas el main event si quieres? Yo, bueno, juguémoslo. Y me sacaron el primer día, no jugué tan bien, pero bueno, fue una experiencia. Ya, me fui de Las Vegas y de una para jugar en internet, Full Tilt, PokerStars, y seguí jugando los torneos de juegos mixtos. Me volví experto en eso en ese tiempo, que yo ya me sentía jugando esos torneos, el Weekly Horse de Full Tilt y PokerStars, que yo me sentía como de los 5 o 10 mejores que jugaban esos torneos ya en ese momento, como que empecé a realmente sentirme como un jugador de póker y empecé a pensar en viajar. Y ya empecé a viajar en el 2011, me fui a mi primer LAPT en Lima, fue en abril del 2011. Y ahí ya empecé a estar en el tour, digamos, tiempo completo, viajando en Latinoamérica a los torneos. Y seguí jugando online, eso con planes de... Desde el 2011 mi plan siempre en mi cabeza era, bueno, Serie Mundial en junio, julio y el resto del año pues veremos a dónde puedo viajar, a dónde puedo jugar o juego en internet, todo me gustaba, pero pues siempre sentía como que yo quería estar participando, ¿sí? Yo empecé a conocer gente de póker en Armenia. Pues de hecho, antes de haber viajado a Las Vegas, me hice amigo de un grupo de personas en Colombia, en Armenia. Los mellizos Felipe Pérez y Carlos Pérez fueron... Ellos habían viajado antes a torneos en Latinoamérica, ellos viajaban a torneos de Tower Torneos y empecé con ellos a viajar a los LAPTs a donde podía ir. Entonces empezamos a viajar en grupo y eso de tener gente, viajar solo es muy harto. Entonces viajar con amigos, así empecé a meterme como un poco en el mundo del póker Latinoamérica porque ellos tenían muchos amigos y contactos. Entonces yo me metía un poco con ellos y conocí gente, empecé a conocer gente en los viajes y en uno de mis primeros viajes, el LAPT de Lima, me fue bien, llegué a mesa final del evento principal y entonces me empezaron a hacer entrevistas para la cobertura y eso, entonces ya me fui metiendo un poquito al póker latinoamericano, donde antes todo mi círculo de amigos eran de Estados Unidos, de Australia, de otros países. Entonces ya jugando en Latinoamérica, mi base estaba viviendo en Armenia, viajando a los torneos en Latinoamérica con gente de acá. Y empecé a tener contacto con los jugadores latinos y ser como una figura en el tour donde yo iba a casi todas las paradas del LAPT, que me gustaba mucho porque muy bien organizado y hacían fiestas. Era como, la gente le gustaba mucho el póker, ir a torneos, la parte social, salir, conocer. Fuimos a Argentina para un torneo en Iguazú, fuimos a las cataratas, después a Chile, un viaje de 15 días donde fuimos a 2 eventos, jugamos varios torneos, muy chévere, y ahí me empezó a gustar mucho como
como ese mundo del póker latinoamericano. En esos primeros par de años viajé mucho y estaba muy metido en ese cuento acá en Latinoamérica. La forma de jugar de los jugadores entre Estados Unidos y Colombia o Latinoamérica era muy diferente. Los estadounidenses son un poco más estudiados, el póker ya muchos años allá, la gente sabe un poco más, son más cautelosos, no toman riesgos tan absurdos a veces, mientras que cuando empecé a jugar los LAPTs yo me di cuenta como que los jugadores latinos eran muy pagadores, yo creo que de pronto pagaban de más como proyectos en las manos. También como que si tenían algo decente apostaban muy grande, como cosas que las cosas fundamentales del juego estaban unos años atrasados todavía en Latinoamérica. Entonces tuve que ajustar mi juego un poco para eso, porque a mí me gustaba en Estados Unidos, yo blofeaba mucho porque era parte de mi juego y eso, y cuando aprendí acá en Latinoamérica que pagaban mucho, entonces tenía que blofear un poco menos y apostar un poco más de valor con manos que de pronto chequeaba allá. Bueno, era muy diferente el juego realmente, y no sé, el jugador latino de pronto, no sé por qué será de pronto, pero como que de pronto los latinos somos más desconfiados en cierto sentido, entonces como que en el juego a veces se ve eso, como que yo no me voy a dejar blofear de esta persona o algo así, o como algo como más como de machismo en el juego a veces, no sé si es la palabra correcta, pero el jugador latino... El ego. No quiero que me gane la otra persona. Sí, el jugador latino tiene de pronto más ego en el sentido de que se encuentran los mismos jugadores también, como es una comunidad más pequeña, entonces en todos los eventos uno vuelve a jugar con la misma gente, entonces es más importante como el juego largo y tratar de no ceder espacios en el juego. Entonces la gente es un poco más terca de pronto en el juego también. Pero el estilo era bueno para mí porque la gente no era tan buena y yo ya tenía mucha experiencia en los torneos. Después de haber estado un día jugando torneos gratis en mi casa a los 16 años y después de haber llegado a Colombia y empezado a jugar profesional, viajar en los torneos de Latinoamérica, todo eso, jugar torneos en Las Vegas, todo eso fue llevándome como hacia mi primer momento grande, digamos, de póker, que fue mi primera mesa final de la Serie Mundial, que fue en el 2011, que fue en el torneo de Horse de $10,000. Fue muy especial ese torneo porque por un jugador que estaba en la mesa final, Tom Dwan, que en ese tiempo era como la superestrella del póker, que jugaba high stakes, y yo lo veía muchas veces cuando yo estaba en la universidad a las 3 de la mañana viendo póker en televisión. De pasar a verlo a él en televisión y ya sentarme a él en una mesa final en un torneo de $10,000, fue como que wow, ahora sí realmente estoy acá, y es el momento que yo he estado tratando de llegar a este momento durante mucho tiempo, era como algo soñado. Y ese torneo lo recuerdo muy bien, esa mesa final, porque hubo 2 manos de Raz que jugué contra él cuando quedaban 5 personas, que le gané las 2 manos y lo atrapé en una mano donde cuando me vio las cartas como que hizo una cara como que nunca pensaría que yo llevara esa mano, y lo dejé muy cortico y a las pocas manos salió él de quinto. Y yo terminé de cuarto en ese torneo y pues fue una cosa muy buena, mucha plata, $180,000, y fue una cosa muy especial en el sentido que fue mi primera mesa final, y yo siempre supe que no iba a ser mi última mesa final, sino que disfruté el momento jugando con un ídolo, digamos, alguien muy famoso en el póker en ese tiempo, y de ahí ya tenía toda la confianza para seguir haciendo lo que estaba haciendo, lo que venía haciendo, y empezar a viajar un poco más y expandir un poco mis horizontes para los viajes que después
Al año siguiente fui a mi primer torneo en Europa, que ya es otra cosa, Europa que los países cercanos a Colombia. Y Europa fue algo muy especial porque conocí gente nueva también allá en ese viaje, que nos hicimos amigos. Y es algo muy diferente Europa. La gente juega diferente, es otro ambiente. Los europeos juegan muy agresivos. Entonces, de pronto el gringo es más cauteloso, el latino es como muy loco en todo sentido, en ese tiempo por lo menos. Y los europeos sí jugaban otro estilo, como más agresivo. Y me sentí muy a gusto allá en Europa jugando porque por el ambiente, era Navidad, estaba nevando todos los días. Era como otra cosa, o sea, era como jugar póker, pero estar en otro ambiente, no sé, le producen cosas diferentes. Ese fue uno de mis viajes favoritos de póker. En ese viaje conocí también a Jason Mercier y a Liv Bory, que eran pros de PokerStars, y los conocí y hablamos y eran muy buena gente y me trataron muy bien a mí como si fuera cualquiera de ellos. Y fue como en ese tiempo que me di cuenta que hay mucha gente buena en el póker y que también realmente la humildad de un jugador de póker que ha tenido mucho éxito es algo importante, porque yo llegué a sentir en ese momento hablando con ellos como que, bueno, ellos son seres humanos así como yo, se comportan como son abiertos o si son abiertos o son tímidos, son como son. Fuera de las mesas son seres humanos. Entonces yo, bueno, me di cuenta como que tener esa humildad de hablar con una persona desconocida, que yo fui una persona completamente desconocida, pero como Jason Mercier y yo estamos en la misma mesa y llegamos al día 3, cuando ya metimos las fichas a las bolsas, y él me preguntó sobre un par de manos que jugamos, que si lo llevaba o si lo estaba blofeando. Y así empezamos a hablar y como que, wow, realmente hay gente buena en el póker, que uno a veces se intimida con los jugadores profesionales y uno como que, uno no quiere hablar con ellos, o como que uno a veces los respeta de más por ser tan profesionales, pero en realidad son solo seres humanos, y eso me dio como algo, como un modelo a seguir de cierta forma, y es algo que como siempre llevé conmigo, de haber conocido a gente así tan pro y tan honesta y tan sencilla en realidad. Okay. ¿Cómo fueron entonces los torneos allá? ¿Ganó, cobró? ¿Qué torneo jugó allá? Pues, ¿cómo estuvo el viaje en Europa realmente? En ese primer torneo en Europa era un WPT en Praga, y yo creo que salí de... ¿qué era? De séptimo. De séptimo, pero era mesa final de 6 para la mesa televisada del día siguiente. Entonces llegué cerca, pero fue muy chévere. Fue un torneo de los séptimos puestos que más he disfrutado, porque desde que quedaban 70 personas hasta que salí de séptimo, nunca llegué a tener el promedio en fichas. Casi siempre tenía la mitad del promedio o menos. El promedio, la estructura era muy buena, eran 50 ciegas promedio, y yo siempre estaba como entre 15 y 25 ciegas, y así como se iban eliminando las personas, y fue como un maratón, pero llegué lo más lejos que pude, y pues no tuve ningún problema con ese resultado, y siendo mi primer torneo en Europa fue algo muy chévere. Yo he tenido suerte que muchas veces de mis primeros torneos en un sitio me ha ido bien. Pasó en Las Vegas, pasó en Lima mi primer LAPT, pasó en Praga mi primer torneo de Europa. Después de ese torneo en Praga regresé a Colombia, pasé diciembre las fiestas en Colombia, y después en enero viajé a las Bahamas para la PCA, que es otra cosa increíble porque es un festival inmenso del póker. Y después de eso fui a Francia para un EPT en Deauville, que es una ciudad pequeñísima, 5,000 personas. Hay un río y al lado del mar, pero hacía un frío horrible, llovía, nevaba todos los días, no había nada que hacer sino jugar póker. Entonces, ese fue mi primer viaje de póker así, que me fue muy mal, porque yo recuerdo de tener los brazaletes que le dan por la manilla, digamos, de los torneos, y yo los fui acumulando, que
yo ya tenía 7 manillas y no cobré nada. O sea, me fui con 7 manillas y muchas pérdidas, pero fue, digamos, de los primeros eventos donde me fue bastante mal, fue en ese evento. Y por casualidad, yo llevé a mi papá a ese torneo. Primera vez que viajé con él para un torneo de póker y fue muy chévere porque me había ido bien el año anterior, entonces yo lo invité pues que nos fuéramos y nos quedamos allá en un hotel 5 estrellas muy chévere, y además que a mi papá le gusta mucho el francés, entonces él habla francés, yo hablo un poquito pero él pues habla muy bien, entonces él me podía ayudar con el idioma y realmente disfrutamos el paseo aunque me haya ido muy mal en el póker, pero esos fueron los primeros 2 viajes de Europa que fueron buenos, pero no es que haya viajado mucho después a Europa, un par de viajes más, pero esa fue la primera vez de viajar con mi papá. Bueno, el 2013 fue un año difícil para mí, que empezó con el viaje con mi papá a Europa, donde me fue muy mal. Después, el resto del año, no recuerdo así ningún resultado bueno. Viajé a LAPTs, no hubo nada tan bueno, creo. En la Serie Mundial no tuve ningún cobro así bueno. Jugué muchos torneos allá también ese año. En internet me fue muy mal. Perdí mucha plata ese año y fue después de haber tenido 2 años muy buenos, el 2010 y el 2011, y el 2012 fue un año bastante bueno también, un poco menos dinero ganado, pero fui campeón del jugador del año del LAPT en el 2012, entonces fue un buen año también, pero el 2013 realmente fue la gráfica así, bajando, nomás, pérdidas, bueno. Pero en diciembre del 2013 yo jugué un satélite en PokerStars para el EPT de Francia en enero y me lo gané. Entonces, me lo gané y me fui a fines de enero para ese torneo. Lo malo de eso para 2014, arrancando, fue que no encontré nadie que fuera para ese torneo. Mis amigos que habían estado conmigo en Praga y otros torneos no iban a ir esta vez, entonces básicamente me fui solo. Me fui para allá, todo pues emocionado por otra oportunidad y el main event y todo. No me fue bien en el main event, jugué un par de eventos paralelos. Después recuerdo un torneo de Omaha donde fui y me sentaron en la mesa con un jugador francés que se llama Fabrice Soulier, y él había jugado con él varias veces y siempre me ganaba, tenía mucha suerte conmigo, como de esos jugadores que uno nunca les gana. Hay contrincantes que son así. Némesis. El némesis. Entonces mi némesis estaba en la mesa y apenas me senté en la mesa, dije, no, este tipo está en mi mesa. Como que me entró como una cosa negativa, como que fue difícil de explicar, pero me sentaron en la mesa de él y como a las 2 horas él me sacó del torneo. Y yo me fui ese día, yo recuerdo, me fui para el bar que nos habían dado unos tiquetes para champaña gratis, 2 champañas gratis cuando hice el check-in. Entonces llevé esos tiquetes, me fui para el bar, me empecé a tomar la champaña, no sé qué estaba celebrando, pero me tomé la champaña, llamé a mi novia y en ese momento lloré, empecé a llorar solo sentado en un bar en Francia, me sentía como lo más solo, no había cobrado en ningún torneo, yo me puse a pensar como qué estoy haciendo acá, me puse muy triste, me fui para la habitación, me hice un buen baño, me di un buen baño, me rasqué la cabeza y dije, no, ¿ahora qué? Bueno, y me puse a pensar, me acosté en la cama mirando para el techo y yo dije, me entró algo muy interesante en ese momento que fue como, oye, creo que fue en el momento que yo hablé con un amigo mío de Colombia y pues yo le conté que me estaba yendo mal y todo eso y en eso que me di cuenta de que yo sé que en Colombia hay mucha gente que quisiera estar acá haciendo lo que yo estoy haciendo. Entonces cuando lo pensé de esa forma, entonces
quité como todo lo negativo en mí que antes que me estaba lamentando por los resultados y dije, mira, estás acá, disfrútalo, disfruta el proceso que tú estás haciendo, Daniel, algo que mucha gente quisiera estar haciendo. Toda la gente en Colombia que está aprendiendo a jugar póker o que está en los niveles bajos o los niveles medios, los niveles altos que tampoco están viajando, que tampoco están acá, tampoco tienen la oportunidad de hacer esto, quisieran estarlo haciendo. Entonces yo quiero aprovecharlo, por lo menos disfrutarlo. Entonces yo esa noche me acosté y dije, bueno, el resto del viaje solo lo quiero disfrutar. Y al día siguiente era el último torneo de ese viaje. Era un torneo de Six Max de 1,000 euros la entrada, un torneo de un día. Y ese día me senté como, bueno, un poco menos de presión. O sea, si pierdo una mano, no quejarme, no, qué mala suerte. O sea, tratar de cambiar lo negativo en por algo positivo, aunque sea en experiencias o pensamientos, no tiene que ser resultados todos los días, pero disfrutarlo y ser positivo. Y ese día me gané el torneo, el primer trofeo que me gano en Europa. O sea, pasé de un día 24 horas antes de estar llorando, sintiéndome solitario, mal, a ser campeón de un torneo del Tour de Europa, un torneo pues con europeos que yo respetaba, era un torneo difícil, es Six Max, y creo que el premio fueron 31,000 euros, creo, eran como 100 personas o 120 personas el torneo, no era súper grande, pero ganar un torneo siempre es una sensación muy bonita y especialmente allá en Europa me pareció que pues todo cambió ese día, como que wow, bien. De pronto este sí va a ser mi año, 2014. Y bueno, tener ese primer trofeo, esa pica, me pareció muy chévere. Yo antes tenía unas de Latinoamérica, pero es el primer trofeo de Europa. Y hasta el día de hoy es el único torneo de Europa porque no he vuelto a jugar ningún torneo en Europa después de ese torneo. Fue algo muy diferente. El resto del viaje ya me sentí muy cansado, me fui para Madrid, para otro evento, jugué el evento principal, iba a jugar otros torneos y no los jugué, ya me quedé como 3 días en Madrid haciendo otras cosas y me regresé para Colombia y así fue. Esa fue mi última vez jugando un torneo en Europa y eso fue en febrero del 2014. Ese año, 2014... fui a la Serie Mundial, no fue nada bueno, nada notorio allá, nada notable, digamos. Pero terminando, después de allá, me fui a vivir a Perú. O sea, en julio, a fines de julio del 2014, me fui a vivir a Perú, que allá vivía mi novia, que yo llevamos 3 años juntos, pero a distancia. Entonces me fui a vivir con ella a Perú pero pues de póker. ¿Solo jugar en línea? Sí, a jugar en línea desde allá. Básicamente ese año me quedé allá, básicamente. Pues empezaron los problemas con los patrocinadores. Okay. Que eso fue pues algo importante en mi carrera, pero fue como parte como de la desesperación mía porque tenía un make-up muy alto y no me estaban cambiando las condiciones como para ayudarme y mentalmente estaba un poco ido. Fue como por el desespero o por sentir que algo estaba mal. Entonces yo me sentía bien en Perú porque era otro ambiente, pero empecé a jugar un poquito en cuentas que no eran mías, con un poco de plática ahí, jugar niveles más bajos, pero con mi plata para hacer algo, para hacer lo mío, pero como a escondidas de los patrocinadores y eso. Bueno, ahí no es tan, pues no sé si es tan de hablar mucho, pero es como... No, pero el make-up era, digamos, lo que debía. O sea, las pérdidas del 2013 fueron tantas y que siguieron un poquito en el 2014, que esos 30,000 euros, que eran como en ese tiempo, $40,000, me bajó la deuda de $140,000 a $100,000. Todavía debías los 100,000. Sí, o sea,
sea, realmente está ganando, pero no está ganando. Era una cosa muy hueputa. Sí. Entonces, dije, no, marica, gané ese torneo, pero pues para mí no gané nada y o sea, ya está prácticamente sin plata para jugar y debiendo 100,000 o sea, lo próximo 100,000, o sea, Eso funciona con la cuenta suya. O sea, ellos le pasan. O sea, lo de en vivo y lo de online con mi cuenta. Okay. Pero yo les dije, y era verdad, yo les dije, ya no puedo jugar online para jugar torneos de $11, para ganarme 9,000, ganarle a 5,000 personas cuando debo 100,000. O sea, mentalmente no soy capaz de jugar bien. Yo les dije, si ustedes me van a seguir patrocinando online, creo que es una mala cosa porque yo no voy a estar tan concentrado. O sea, el último semestre del 2014 estuvo bien, tuve buenos resultados en línea jugando con mi plata en una cuenta que no era mía para poder, pues, estar jugando mi plata ahí. Me fue bien, estaba disfrutando mucho de la vida, me gustaba mucho vivir en Perú. Cuando el primer semestre del 2015 no me fue tan bien, estaba pensando mucho en como hacia dónde iba mi carrera, porque para jugar en vivo y para lo que a mí me gustaba jugar en Las Vegas todos los años, la Serie Mundial, pues era difícil porque tenía en ese momento un make-up de $105,000 todavía. Y entonces se acercaba la Serie Mundial y yo entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque pues sí es mucho y yo no tengo tanta plata ya, o sea, todo lo que me gané en los primeros años ya no me quedaba. Y bueno, ¿cómo voy a hacer? Pero bueno, no tenía mucha plata y tuve una racha muy mala antecitos de la Serie Mundial. Que yo hablé con los patrocinadores, les dije, mira, yo casi no tengo la plata para viajar, pero yo tenía como $1,700, lo recuerdo muy bien, que me costaron 600 los pasajes, llegué y tenía $1,000 para los gastos para el mes en Las Vegas, que no es nada, pero pues le pregunté a un amigo que si me podía quedar en el sofá, que él estaba en una casa con otros jugadores de póker, pero pues yo no estaba ahí metido. Entonces me quedé en el sofá de él y pues hice el esfuerzo y como que ellos nunca me dijeron, bueno, te ayudamos con el pasaje o algo para sentirme más cómodo, los gastos, pues como que, bueno, chévere, pues que vengas y bueno, llegue y esté listo para jugar. Bueno, llegué súper motivado para jugar, a pesar de estar muy mal económicamente y emocionalmente no estaba tan bien, pero el hecho de llegar, de bajarme del avión en Las Vegas, como que es como otro mundo para mí en esos 2 meses. Como que, bueno, aquí es donde más quiero estar, estos 2 meses en Las Vegas, o mes y medio, lo que sea. Entonces llegué y jugué el primer torneo que jugué, el segundo torneo que jugué fue muy importante porque llegué al heads up, al mano a mano, y eso era en el torneo de 1500 de Deuce to Seven, low ball con un descarte, que ese fue el primer torneo que jugué en primer año, el 2010, entonces estamos hablando de 5 años después, estar en otra situación, pero el mismo torneo y que es mi juego favorito. Entonces dije, bueno, llegué al heads up y jugué contra un señor que supuestamente no había jugado ese juego y que se había metido por accidente al torneo, que fue aprendiendo y que terminó ganando el torneo. Yo terminé segundo, pero fue algo raro porque él jugó muy bien, me pareció que jugó muy bien y yo estaba súper cerca de ganar el brazalete, aunque nunca tuve ventaja en el mano a mano. Él empezó como ganando 2-1 creo y se lo ganó. Entonces, bueno, un poco triste por haber quedado segundo, pero bueno, eran $50,000 para el segundo puesto, que ese evento es el evento más pequeño de la Serie Mundial, porque un buy-in de 1,500 y que no hay mucha gente que juega ese juego, entonces eran 200 y pico de jugadores nomás. Entonces, bueno, $50,000 me rebajó el make-up que tenía en la mitad, que pues algo muy bueno. Pero algo pasó ese día uno de mis patrocinadores me acompañó a la caja
para que me dieran la plata y eso, y me entregaron a mí $50,000 en efectivo, y literalmente los cogí, se los entregué a él las metió a su maleta y nos fuimos. Entonces, nos fuimos y me fui con él a la habitación de él y compró un six-pack de cerveza como para celebrar un six-pack de cerveza. Y no me dio ni $1 de lo que había ganado, sabiendo que yo estaba en la mala. Fue de las cosas como más dolorosas que me han pasado en mi carrera o en la vida también, porque como que me sentí en ese momento como, sí me sentí como usado, o que los intereses de ellos no eran los mismos míos, como que pues una persona con más empatía me hubiera tratado diferente, como que yo sentí algo muy malo en ese momento y bueno, no me afectó tanto ese mismo día, pero sí, algo se sintió muy raro desde ese momento y pues yo ya estaba allá y iba a seguir jugando los torneos, pues tampoco tenía otro arreglo ni me iba a ir, o sea, bueno, pues sigamos. Pero ahí, día siguiente, otro torneo y seguimos en la Serie Mundial. Eso fue el segundo evento, entonces habían muchos eventos. Ya me empecé a sentir un poco peor después de una semana como de asimilar las cosas un poquito. Peleé en ese tiempo, mi novia, pues ella estaba en Perú y estábamos peleando mucho en esos días y entonces me faltaba un poco la concentración y en las mesas no me sentía tan bien, desconcentrado. Fue, digamos, ese periodo, ese mes y lo que seguía fue, o lo que siguió fue como de la etapa más difícil de mi vida y de mi carrera, porque terminé con mi novia en ese tiempo. Yo estaba en Las Vegas y no sabía cómo arreglar las cosas, entonces terminé con ella sin siquiera verla y en el momento no sabía por qué, era como por un impulso, como el desespero del momento y todas las emociones que yo estaba sintiendo malas. Entonces terminé con ella, jugué el resto de la Serie Mundial, pues ya siendo soltero, digamos, y cuando hubo un torneo del Horse de $10,000, que fue el único torneo de 10,000 que yo jugué ese año, y mis patrocinadores decidieron que querían invertir 2,500 de los 10,000 y que el resto me encontraron gente para que me comprara el resto de las acciones, pues con un porcentaje muy bajo porque es un torneo muy caro. En fin, yo jugaba el 25% de ese torneo, lo jugaba para el make-up, y del otro 75% me tocaba un 10%. O sea, a mí me tocó básicamente un 10% de ese torneo y llegué lejos, jugué bien en ese torneo, me motivé porque es un torneo grande y me concentré mucho. Salí de 11 creo, y yo recuerdo que 10 minutos después de haber salido llamaron la mesa final y yo, bueno, estuve cerca, cobré 40,000, entonces fueron 10,000 para el make-up, que quedó en 45, algo así, bueno. Y de resto, pues me tocaron como $3,000 más o menos. Y con eso, bueno, me pude ir de Las Vegas me fui de Las Vegas con $2,500 en el bolsillo. Después de haber llegado con $1,000 en el bolsillo, me fui con $2,700, habiendo quedado segundo en un torneo, habiendo casi hecho mesa final en un torneo de 10,000, habiendo terminado, llegué sin novia, me fui para Colombia, ni siquiera con mis cosas, todas mis pertenencias están en otro país, tenía unos patrocinadores que eran unos hijueputas por no decirlo de otra forma, una deuda que todavía era algo importante, pero que yo ya no quería jugar para ellos. Yo, bueno, no sabía qué quería hacer. No me fui para Colombia, me fui para Canadá a visitar a mis hermanos. Fui al este de Canadá a visitar a mi hermano, estuve 15 días allá con mis sobrinos. Después fui a visitar a mis hermanas en el oeste de Canadá. Y bueno, llegué a Colombia, me había gastado los $2,000 en ese viaje y llegué como a
a Colombia sin saber qué iba a pasar. Y bueno, el periodo que después fue un poco de incertidumbre, de depresión y cosas, pero que me llevaron básicamente a tomar un descanso en mi cabeza me retiré del póker, ya no quiero más esto, yo tengo otros talentos que puedo dedicarme a otra cosa, pues, pero fue como un momento donde decidí, bueno, hasta aquí llegamos, tengo que reorganizar mi vida o mis pensamientos. En abril del 2016, 8 meses después de haber llegado del viaje a Las Vegas y Canadá, muy triste y sin dinero, básicamente, después de 8 meses como de jugar un poquito, pero con mi plata en internet, niveles muy bajos, un par de amigos que me ayudaron, con patrocinios, cosas como para el momento poder jugar. Decidí en abril del 2016 que realmente estaba muy descontrolada mi vida, que no tenía metas claras, ni sabía qué iba a hacer, ni estaba aprovechando el día a día para hacer nada bueno ni importante. Básicamente tomé la decisión que el póker lo iba a dejar a un lado. Me volví a la casa de mis papás. Yo vivía en un apartamento que yo pues había comprado. Entonces puse a alquilar el apartamento, me fui para la casa de mis papás y ahí fue que me puse a leer unos libros que me recomendaron, pensar como algunas cosas diferentes. Hice un curso para enseñar inglés como segundo idioma. Entonces hice el curso y empecé a averiguar trabajos, estaba buscando trabajos en Asia, en Corea, en Tailandia. Y en ese proceso, cuando esto fue, digamos, muchos meses después, o sea, estuve en mi casa, esto fue como a fines ya del 2016 que me iba a ir de pronto para el 2017, primer semestre, para ir a enseñar a Asia. En ese proceso como de buscar trabajo, aplicaciones, bueno, buscar ciudades y dónde me iría, como que algo en mí, como en lo más profundo, me decía como que, no que estaba cometiendo un error, pero que eso era como una renuncia a otros sueños míos en el póker, como que todavía habían cosas en el póker que no había hecho, que quería hacer. O sea, por ejemplo, un brazalete o ganarme un torneo muy grande o volverme millonario o había muchas cosas que sentía que todavía podía llegar a hacer con el póker. Entonces sentía que yo estaba renunciando a algo en buscar otra cosa. Que si yo me iba y me volvía profesor, que de pronto ya no volvía al póker o algo. No estaba muy seguro, pero la intuición era que algo estaba muy mal. Entonces me fui decidí no me voy a ir. Voy a volver a jugar póker. Entonces arranqué el 2017 después de unos 8 meses fuera del póker, básicamente. Empecé otra vez a jugar con mi platica, casi que volver a empezar, niveles bajos. Empecé a jugar torneos diarios de $5, de $11. Tratar de volver a hacer la banca poquito a poco, sin tener tanto afán, sin saber en qué momento iba a poder volver a llegar a las grandes ligas, digamos. Sin saber, empecé ya poquitos y como con otra actitud, pero era un poco difícil cuando uno empieza sin tener mucha banca, habiendo ya jugado niveles altos, es difícil mentalmente como en el día a día estar súper enfocado en cada mano, en cada cosa. Es muy diferente a los 29 años que a los 21 años, como la mentalidad es muy diferente después de haber vivido tantas cosas. Pero ahí empecé. Y empecé a jugar un poco los torneos otra vez en vivo. Jugué algunos de los torneos en distintas ciudades. En Pereira fui al primer Mental Game Tour y quedé segundo en el evento principal. Y después otra vez en Pereira, en el tercer Mental Game Tour, me lo gané el evento principal y volví a coger como sensaciones buenas del póker. Y bueno, ahí empecé a tratar de
reconstruir poquito a poco y mejorar cosas en mi vida. Empecé a montar bicicleta todos los días, algo que durante muchos años no hacía mucho ejercicio. Y eso, el hecho de despejar la mente, estar afuera, tener una hora para solo pensar o escuchar algo o pensar cosas positivas, me llevó un cambio físico en mí y también mental y como sensaciones más positivas. Y así fui poquito a poco hasta uno de los días más importantes en mi carrera, que fue en enero del 2018. Me llegó una llamada de una persona que un hombre, un tipo que yo conocía yo lo conocí en el 2015, que fue el verano donde todo fue muy malo para mí. Ese verano fue cuando yo lo conocí, cuando yo estaba viviendo en el sofá, quedándome en el sofá. Era uno de los que se estaba quedando en esa casa. Entonces él me conocía y nos conocíamos así de a poquito, pues por encimita, pero pues no éramos así amigos. De hecho, no había hablado con él en 2 años y medio, cuando me llama. Hola Daniel, estoy en Australia. What's up? Yo, no, acá jugando. Ay, ¿qué estás jugando? No, estoy en un torneito de $20 de no sé qué vaina. Y él, yo estoy acá con uno de tus mejores amigos, Tim, que es un amigo desde que yo empecé, de los primeros que eran de juegos mixtos en el 2009, 2010. O sea, uno de mis mejores amigos en todo el mundo. Él estaba con él y ellos estaban ahí en el Aussie Millions en Australia. Entonces él me dice, oye Daniel, Tim me dice que tú eres muy bueno para el póker y que básicamente ahora no estás ya jugando, pues estás jugando cosas que pues tú no estás para estar jugando esos torneos de $11, de $20 de Hold'em. Tú eres un jugador, me dicen que eres muy bueno para los juegos mixtos y he visto tus resultados y pues, ¿cómo es eso que no estás jugando? Mira, yo también he estado en la mala. Yo tuve una situación parecida a la tuya, con un make-up muy alto, con unos patrocinadores malísimos que no me trataban bien. Me dice, yo estaba en la misma situación tuya hasta que conocí a un man que me dio un patrocinio de otra forma. Que venga, mira, yo te patrocino torneo por torneo. Cada torneo es un negocio diferente. No hay make-up. Si pierdes, no pasa nada. Te sigo patrocinando más torneos, no te preocupes. Pero empiezas jugando cada torneo por el 20%. 20% de las ganancias de cada torneo, pero no hay nada de make-up. Así que puedes tener muchas oportunidades de hacer plata y no arriesgar nada y estar jugando torneos grandes. Entonces, este señor me dio ese tipo de acuerdo y, bueno, para contarles la historia, él, después de tener su segunda oportunidad, por decirlo así, él terminó ganándose un torneo que era como el principal de una página, no recuerdo bien. Bueno, más de $100,000 ganó y después quedó de segundo en el torneo del Colossus en Las Vegas el año siguiente. $500,000 cobró bajo un arreglo parecido, pues empezando con un arreglo diferente, y que él me dice, eso es lo mejor que me pudo haber pasado. Yo quiero devolverle ese favor a alguien. Entonces, Tim me dice que eres muy bueno, entonces yo te quiero patrocinar. Esto fue en enero del 2018 y me dice, yo te quiero patrocinar el campeonato online, online Poker Stars. Pues no se puede jugar ya en Colombia, pues ahí miramos la forma de que juegues, para que te prepares bien para la serie mundial, que yo te quiero patrocinar todos los torneos de juegos mixtos. Así, no tienes que invertir nada, juegas por el 20% y hasta lo podemos subir después para ciertos torneos. Y yo le dije, bueno. Entonces ese día, como con esa llamada, o sea, fue como una bendición que me llegó, porque yo no estaba buscando, yo estaba tan harto de los patrocinadores y esas vainas, yo no estaba buscando nada. Yo estaba en mi cuento, pero cuando me dijo eso, yo dije, sí, es verdad, yo soy muy bueno, tengo que estar ahí participando. O sea, después del 2017, que fue el único año que no fui a la Serie Mundial, porque pues no estaba jugando póker,
ya el 2018 tenía 3 meses básicamente para prepararme. 3 meses para prepararme. Y yo le dije a él, mira, dame, si tú me pagas $500 mensuales por estos siguientes 3 meses, yo te prometo que, bueno, yo puedo vivir de eso, con eso, y yo te prometo que cuando sea el primer torneo, yo voy a estar listo para ganar, para dar lo mejor de mí. Entonces dijo, listo, perfecto. Me puse 3 meses a estudiar, volví a leer libros y cosas que no había leído durante muchos años. Me puse a ver todos los videos en YouTube de juegos mixtos de otras mesas finales del año anterior. Entonces me puse a ver Horse de 10,000, 8-game de 10,000, Stud High Low de 10,000. Y yo veía a los que estaban en la mesa y yo veía los errores que cometían ellos. Y me quedó muy claro en eso, yo viendo jugadores pues reconocidos cometiendo errores. Pues bueno, todo el mundo comete errores, pero si yo veo los errores acá, los podría ver también en la mesa, ¿no? Entonces, me preparé, listo. Me sentí toda la confianza para arrancar. Y pues sin hablar de la parte de internet, llegué a Las Vegas para la Serie Mundial del 2018, preparado para jugar 20 torneos que me habían puesto. Y ya, súper listo para la Serie Mundial. 2018, antecitos del brazalete. O sea, el brazalete lo gané en el tercer torneo que jugué en el nuevo acuerdo. Okay. Hay un jugador que se llama Shaun Deeb y él es de los mejores jugadores del mundo. Tiene mala fama porque el tipo ha hecho unas cosas no tan buenas en partidas televisadas. Para los que no saben, el término slow roll, ese término se usa para... es como algo que uno no debe hacer en el póker, que es cuando uno tiene mano muy fuerte o la mejor mano posible y alguien hace all-in o hace una apuesta grande o algo, uno demorarse en pagar. O sea, es decir, si alguien... puede ser pre-flop también, si uno tiene paraces y alguien tira all-in y uno hacer como un show, que uno lo ha visto a veces en torneos y uno como que, ¿qué está haciendo? O sea, es hacer sentir al otro que está bien, que está ganando y demorarse en pagar y después mostrar la mejor mano. Como que, bueno, eso no se debe hacer. Pero él lo había hecho a muchos jugadores y él tiene fama de hacer mucho los slow rolls a las personas. Pero nunca he escuchado que alguien le haya hecho uno a él. Y bueno, el tema para mí fue un poco personal en el sentido de que yo recuerdo una vez en el 2015, en un torneo, cuando yo estaba en mi peor momento, estaba en una mesa con él y mi patrocinador estaba también en la mesa. Y yo jugué una mano bastante mal y este tipo, Shaun Deeb, le hizo un comentario a mi patrocinador diciendo como... uy, qué buen caballo que tienes ahí. Muy bien, sígale invirtiendo. Muy bien. Y diciéndoselo al otro cuando yo estoy sentado en el medio. O sea, como si yo no lo fuera a escuchar. O sea, pues algo que me pareció muy malo. Y después de que él dijo ese día, en el 2015, el resto del día jugué muy mal y me sacaron del torneo y yo recuerdo ese día de haberme ido para la casa y lloré ese día como de la impotencia, de la rabia, como cómo voy a dejar que este hijo de puta me haga sentir así. Y bueno, pues lo que dijo fue muy malo, pero solo una persona débil en ese momento lo va a tomar tan mal que me desbarató todo el juego. Pues bueno, cuando 3 años después en este torneo yo estaba en la mesa con él y el día 1, día 2 y el día 3 que fue la mesa final. Y en la mesa final hubo también una discusión porque él estaba jugando 2 torneos a la vez. El día 2, él estaba en el día 2 de 2 torneos, o sea, una cosa de locos. No sé cómo hizo para pasar al día 2 en ambos y en el día 2 en ambos iba haciendo fichas. Y por un rato se fue de mi mesa para jugar el otro torneo que era de Hold'em. Y después volvía y en los descansos, bueno, y no sé cómo hizo, pero es muy buen jugador. Entonces pues sí entiendo cómo hizo, pero se enfichó en ambos. Y el torneo del Deuce to Seven,
era mucho más rápido, había menos gente, es un juego con antes grandes, entonces la estructura se presta para que sea un torneo más rápido. Y entonces llegamos a la mesa final en el día 2, que casi nunca pasa. El día 2 llegar a mesa final y nos dijeron, bueno, tendrían que parar acá para volver mañana y jugar la mesa final. Y él, Sean Deeb, dice, no, pero yo estoy en el otro torneo. Si mañana yo tengo el día 3 del otro torneo, ¿por qué no juguemos más de este torneo lo más que se pueda para avanzarlo? Porque yo mañana tengo el otro día 3, que bueno. Entonces, y yo le dije, pues respetuosamente, yo dije, pues yo no estoy de acuerdo, Sean, porque pues la mesa final nuestra se supone que iban a hacer la grabación, live stream, y pues a mí me gustaría poder invitar a mis amigos o a mi familia a verlo en internet para ver toda la mesa final, que si lo jugamos ahora estamos jugándolo pues. Entonces, y entonces él habló con, se supone que si una persona dice que no quiere, entonces lo tienen que parar. Pero él, por ser un jugador profesional y de los mejores del mundo, armó el show y empezó a hablar con pues, los jefes y que no, pero sí entiendo, pero es un caso raro, pues no sé qué. Y bueno, nos hicieron jugar. Entonces a la final nos hicieron jugar la mesa final, creo que eran como 2 niveles y medio o 3 niveles. Y ya, bueno. Empezamos a jugar la mesa final. Yo iba de primero y él, Sean Deeb, iba de segundo en ese momento. Estábamos co-líderes durante mucho tiempo en ese día 2. Cuando empezamos la mesa final, yo en un momento bajé como a estar de tercero y pues ahí jugando. Gané una mano muy grande cuando quedábamos, creo que quedaban 8 hice doble eliminación en una mano, casi triple eliminación porque había otro en la mano que quedó súper corto después de esa mano, que fue una mano un jugador tiró all-in con pocas fichas, el del lado tiró all-in con un poquito más, también eran pocas, yo pagué el all-in y alguien a mi izquierda, Big Blind, pensó rato y pagó el all-in y se quedó. O sea, pagó el all-in de él, que era como la mitad, más de la mitad de las fichas de él, pero no metió all-in él. Entonces, en un juego que estamos jugando, que es con un descarte, bueno, yo estaba en el botón, cuando el primero descarta una, el otro descarta una, el otro descarta una, y yo tengo mi mano, y soy el último en descartar, y yo tenía una mano que podría plantarme con lo que tenía, y sería muy difícil, o podría cambiar una carta. Y yo me puse a hacer la matemática, que pues es hacer el peor juego. Y yo tenía 10, 8, 5, 3, 2, por decir. O sea, tengo un low al 10, que si todos están cambiando una carta, yo con esa mano tengo como un 35% de ganar la mano. Contra 4 personas no es malo. Pero yo dije, sí, eso es si me planto. Pero lo normal ahí es cambiar una carta, porque si yo cambio, tengo 8, 5, 3, 2, pues puedo cambiar una carta y si me entra, pues voy a ganar casi siempre. Hago un 8 low, voy a ganar casi siempre. Entonces, bueno, hice la matemática y bueno, si son 15 cartas las que tienen ellos y bueno, todos deben tener 4 bajitas que descartaron una, entonces son 12 bajitas y con mi 8, 5, 3, 2 y el 10 y yo, bueno, pues ya son muchas con mías, ya son 16 bajitas, entonces hay una concentración más alta de cartas altas que quedan en el naipe, entonces yo creo que voy a tener que plantar acá y esperar que les salgan grandes o que hagan pares. Bueno, entonces, y además que como el que estaba a la izquierda no tiró all-in, entonces, pues, bueno, en fin, tomé la decisión, dije, me voy a plantar acá, y todos cambiaron una, y todos van, lo chévere de este juego es que uno puede ligar las cartas, entonces, descarte, le llega la carta, y el primero en mirar, él se puede demorar lo que quiera en mirar sus cartas, entonces,
Los tres van mirando, y yo mirándolos a todos como que uno acá y los dos acá, y ellos todos mirando, y poco a poco, y yo, por favor, ladrillo, ladrillo, ladrillo. Cuando el primero como que pega la mesa o algo, como que, bueno, yo sé que este ya fue. Y los otros, bueno, también como que mirando, y... no, los otros no iban a mirar porque como él tenía fichas atrás, entonces él era el primero en hablar y primero en mirar. Entonces él miró y dijo alguna vaina y dice check. Entonces bueno, cuando él dice check, todavía tenemos acción nosotros y pues yo ya sé que igual yo no voy a apostar. Entonces yo check y ahí sí se fueron a mirar las cartas los otros dos y miraron y... El primero mira y voltea una figura y el otro, el último, la mira y fuck, dice. Y yo, vamos, o sea, una mano increíble porque saqué a 2 y dejé el otro corto y ya quedamos 5. Creo que quedamos 5 ya en ese momento y voy super líder. Pues bueno, jugamos un rato más y cuando se acabó el día, el nivel no sé qué, quedábamos 3. Entonces, bueno, yo iba líder, tenía más de la mitad de las fichas, iba súper bien y yo feliz. Fue en ese momento, así con mis amigos, todos felicitándome y pues sacando como la energía nerviosa del cuerpo y nos tomamos unas cervezas y eso. Y yo les dije, oye, este Shaun Deeb sí que me cae mal y ya entiendo por qué tiene la reputación que él tiene. Y se me ocurrió en ese momento, si a mí me dan la oportunidad de hacerle un slow roll a Shaun Deeb, lo voy a hacer. O sea, me lo soñé en ese momento, dije, uy, y es el juego perfecto para hacer un slow roll porque pues, bueno, no sé, uno entiende muy bien cuando tiene la mejor mano. O sea, es muy, bueno, hay manos muy fuertes que son casi imposibles. Yo dije, si me da la oportunidad, lo voy a hacer. Y me fui a dormir y me preparé para venir para el día 3 a jugar el torneo. Resulta que el día 3, él llegó al día 3 del torneo de Hold'em, que eran como $300,000 para el primero, pero ellos empezaban 2 horas antes que nosotros íbamos a arrancar. Entonces yo mirando a ver si lo sacaban o si todavía estaba ahí. Resulta que cuando íbamos a sentarnos a jugar, él todavía estaba en otro torneo, ya quedaban 2 mesas y estaba un poquito corto. Entonces yo dije, bueno, tampoco quiero llegar al extremo de jugar muy despacio para irritarlo, eso, pues yo igual voy a jugar mi juego como en el ritmo normal, pero pues igual si tengo algún momento una decisión difícil, pues me voy a demorar más de la cuenta, un poquito como para, pues así como para, bueno, irritarlo como está en el otro torneo. Una cosa que me disgustó cuando llegamos, pues yo iba para la mesa televisada ahí donde pues se supone que íbamos a jugar, pero como él estaba en la mesa 265 por allá no sé dónde, jugando su otro torneo, a nosotros nos llevaron las fichas a los últimos 3 a una mesa que quedaba a 2 mesas de donde estaba él, en una mesa común y corriente, nada de cámaras, nada de... Entonces... Yo, marica, un momento que para mí, o sea, si yo voy a ganar mi primer brazalete, que siempre lo he soñado, y que ni siquiera aparezca grabado, o sea, como que, uy. Entonces, con el otro dijimos, pero real, esto es verdad, o sea, llegó uno de mis amigos que él sí no es de guardarse ningún comentario, llegó y bravo y empezó a decirle en voz muy alta para que pudiera escuchar Shaun Deeb que estaba en la otra mesa antes de que arrancáramos y él le dijo ahí a la supervisora, le dijo, ¿cómo es esto que ustedes dejan que este desgraciado triple hijueputa, bueno, ahí en inglés lo que sea, que este tipo que es tan desagradable y que no sé qué, y que cómo van a cambiar todo el cronograma del torneo que le va a afectar a estos dos que están jugando por algo muy importante, o sea, cómo van a cambiar eso, y lo hizo, bueno, hizo el escándalo ahí, pero pues a la final nos hicieron jugar, entonces sentamos a jugar y jugamos como 20 minutos, yo tenía más, como el 60% de las fichas, Shaun Deeb iba de segundo y el otro iba lejos de tercero cuando jugamos una mano. Shaun Deeb está en botón, yo estoy en ciega pequeña.
él sube en botón. Yo miro mi mano y era 8, 7, 6, 4, 2. Entonces, ya tengo 8 low, que es una mano que le van a tirar una de 100 veces, o sea, una muy buena. Pues bueno, voy a hacer un tribet grande, como tamaño que siempre hago. Resubí, grande, el otro foldeó. Sean Deeb piensa un ratico, paga. Yo obviamente me planto y él cambia una carta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un 8 low hecho y él cambia una carta? Muchas veces él puede pagar mi re-raise y cambiar una carta si tiene proyecto a un 9. Si él tiene 2, 4, 5, 9X, puede botar una carta y tratar de ganar con un 9, porque es muy probable que igual con un 9 gane, porque las probabilidades que le tiren a alguien una mano mejor que un 10 ya hecha es muy, muy baja. Y además él sabe que yo resubo, pues yo estaba jugando muy agresivo en ese torneo. Entonces, bueno, él puede pagar con muchas manos que ya está 0% antes de su descarte. Si él tiene un 9 en su mano o un 10 de alguna razón, él ya tiene 0% de ganar. Y si tiene un proyecto a un 8 o a un 7, que es lo mejor proyecto que uno puede tener, pues sí me puede ganar. Pero pues, bueno, me siento muy bien con mi mano. Entonces él cambia una y yo sabía por haber jugado 3 días con él y además por teoría, si yo hago check, pues es muy normal en este juego, por cómo es la matemática y la teoría, que un jugador suba el botón, que alguien en las ciegas resuba. En este caso yo resubí desde la ciega pequeña, yo me planté, él cambia una carta, pero cuando él cambia una carta, casi siempre contra una mano que yo planté, él está con proyecto a ganarme a mí. Entonces, la jugada teóricamente correcta en ese caso es hacer check. Entonces, en mi caso, yo hago check. Claro, tengo una mano muy fuerte en este caso, pero yo doy check como haría con todo mi rango ahí. Si yo tuviera una J, un J low o 10 low, 9 low, todas esas manos que yo planto voy a chequear ahí. Entonces, bueno, paso, él había cambiado una carta y bueno, él piensa un ratico y yo sabía que en la jugada de él ahí era o check, renunciar o all-in. Porque él tenía como 1.6 veces el tamaño del pozo después del descarte. Entonces es el tamaño de stack perfecto para él shovear all-in. Yo ahí pensaba, por favor. Y yo sabía que si él tira all-in era ya el spot perfecto para hacer el slow roll que yo había soñado la noche anterior. Entonces, él dice, all-in. Y yo, bueno, igual yo ya sé que voy a pagar, pero me va a demorar por lo menos 2 minutos. En eso, pues, hablando de matemática, existe por ahí una probabilidad de 10% que 10% más o menos, 10 a 15% que sí me está ganando él. Pero él puede estar haciendo all-in de valor con peores manos, con cualquier 9, yo sé, cualquier 9 low, él va a tirar all-in pensando que va ganando. Tratando de que yo le pague con un 10 o esperando que yo le pague con un 10. Entonces, pues sí, él tiene muchas manos que él puede estar all-in de valor y tiene manos all-in de bluff. Si le entró un par o si le entró una K, un As, una Q, lo que sea, él puede tirar all-in porque yo creo que él cree que yo no soy capaz de pagarle el all-in ahí si yo tuviera un 10 o una J low. Si yo tuviera 10 o J low, siempre la voy a jugar igual. Re-raise, plantar y check. O sea, pero va a ser muy difícil yo pagar el all-in. Entonces, yo sé que él sabe eso. Bueno, en fin, es por ahí un 10% que él me gana, un 90% que yo gano. Y bueno, me puse a rascar la cabeza, o mirar hacia arriba, en los lados. Hice así, pensar. Harto tiempo. ¿Qué hacía él? No, él no se movía como una estatua.
Ni siquiera creo que me estaba mirando. Él tiene una cosa que también hago yo, que normalmente si estoy all-in encuentro como un punto en la mesa, miro hacia el punto a veces, pudiendo verlo si quisiera, pero más bien concentrado, no mirando nada. Entonces, bueno, él pensó que yo estaba pensando de verdad. Y eventualmente, y para que él supiera que era un slow roll y que no que yo estaba pensando con una mano muy fuerte, que asustado, entonces yo le dije, bueno, yo dije, ok, that's enough, I call. O sea, bueno, ya es suficiente, ya es suficiente tiempo, pago. Y cuando él mostró la mano, pasó algo que me asustó, porque una de las cartas se quedó como por debajo. Son 5 cartas y las tiró así. Y una se quedó por debajo. Y las otras 4 que vi, 2, 4, 5, 6. Y la que estaba debajo era el 9. Entonces cuando el dealer la abrió era el 9. Si fuera el 8 o el 7 perdía. O sea, sí estaba haciendo all-in de valor con su 9 low, 9, 6. Pero, me asusté. Y cuando apenas vi ese 9, yo volteé mis cartas y ya, se acabó el show. Chao. Chao, Shaun Deeb. Le dio una rabia eso. Hay un video en internet que es un video de 15 minutos que tiene ese momento. Pues tiene otras cosas también. Hay un pedacito donde se ve y él, bueno, entonces con esa mano logré sacar a Shaun Deeb con un slow roll que nunca le habían hecho en una distancia tan lejos en un torneo. No, fue muy bueno. Y terminando esa mano, terminé con Chip Leader con como 7-1 para el heads up. O sea, yo, wow. Sí, sí, demasiado bueno. Entonces, apenas salió Shaun Deeb, yo le dije al otro, le pregunté a la directora, ¿será que podemos ir ahora a la mesa televisada? Y ella dijo, bueno, ya hoy nadie está grabando porque ya pues no se iba a grabar, pero si quieren, claro, obviamente. Entonces trasladaron las fichas, el dealer y eso, y mis amigos estaban ahí en el rail. Y jugamos un heads up así, con las luces, pues lo que uno quería hacer. Claro. O sea, donde me hubiera tocado el heads up con Shaun Deeb no hubiera podido. Entonces, jugamos el heads up, no sé, fueron por ahí 15, 20 manos, pero no hubo problemas, no hubo cambios en los stacks. Mucho all-in, fall, all-in, fall. Ya estamos, él tenía como equivalente como de 10 ciegas y pues ya la última mano, que fue una mano súper normal, súper estándar, yo tiré all-in en botón, él pagó, él cambió una carta, yo cambié una carta. Antes de hacer el cambio, cuando es all-in, se abren las cartas. Okay. Entonces yo vi que él tenía proyecto a 10, 8, algo, y yo tenía proyecto a 9, yo creo que tenía como 9, 7, 6, 2. Entonces me servía para ganar el 3, 4, 5, bueno, dependiendo de lo que le salga a él. Entonces él dijo, bueno, yo abro primero, entonces él abrió primero y era una Q. Miro la carta y llegó un momento que como que vi que era bajita y ve, ¿qué puede ser esto? Puede ser, no, pues como que gané, o sea, como que fue en un segundo, pero como que, ¿será? Cuando vi que no era figura, como que, wow, bien, no es figura, es bajita. Pero me sirve, no, gané, y la volteé y fui, abracé a todos mis amigos que estaban ahí, le felicité al rival y todos me abrazaron y me fui como un momento como para estar solo, como ahí a la vueltica, y me paré y me agarré la cabeza y como que me entró como una cosa de emoción indescriptible y empecé a llorar ahí como que wow, y después fui con mis amigos y así como lágrimas, como una cosa muy difícil de describir, pero ese fue el momento, como que se dieron todas las cosas y lo que pasó con Shaun Deeb y la mano y el slow roll y el haber podido terminarlo en mesa televisada, aunque no lo hayan grabado, ahí pues quedó grabado con una cámara de un periodista ahí y pues igual fue algo demasiado chévere. Y además pues los 80 y algo mil dólares, ahí de eso me tocó el 20%, que uno dice, wow, pues es buena plata obviamente, pero pues
lo que hice fue el logro, o sea, el logro y pues sí, sumé plata para poder seguirle invirtiendo también a los torneos y no, súper, súper bien. Y tener un brazalete. Y que creo que ese era el brazalete, objetivo. sí. Ese era el objetivo. Sí, claro, el brazalete que yo lo había soñado desde que vi póker a los 15 años en televisión y que siempre el ganador es el brazalete y la vaina y que la gente que colecciona y tiene 3 o 6 y que los grandes, los pros. Hácelo en la cámara ahí. Téngalo ahí que lo tiene. Es el Este. brazalete. ¿Lo suelo un poquito más? Perdón. Eso ahí. Ese es el brazalete, lo le usa. Ahorita le hacemos unas tomas bien brutales a él. Es el brazalete. ¿Y si le sirve? Me lo estaba regalando. Es grande. Me sirve, sí. No me lo pongo, pero fue algo indescriptible, muy bonito. Y al día siguiente me dijeron, te lo puedes llevar ahora si quieres y ya. O si quieres, mañana te lo entregamos en una ceremonia con el himno nacional. Y pues enfrente de todos los jugadores, cuando lleguen del primer break del día, antes de empezar hacen una pequeña ceremonia y ponen... Yo siempre había soñado con eso. Es algo increíble que yo recuerdo todos los años cuando yo llegaba de break y hacían una ceremonia y ponían sonaba el himno nacional de cualquier país. Hasta a veces yo me emocionaba por eso también, como lo soñaba. Uy, esa sensación debe ser tan chévere de estar ahí. Y muchas veces lo soñé así como despierto, como que uy. Y a veces como hasta yo llegaba a sentir como la emoción del campeón y como, wow, eso sería demasiado chévere. Entonces al día siguiente de haber ganado, fui. Esa noche dejé el brazalete y me lo trajeron al día siguiente y hicieron una ceremonia que la primera persona de su país en ganar un brazalete y cuando dice, y ahora por primera vez en Las Vegas el himno nacional de Colombia y empieza a sonar ese himno como que wow. Como que ahora casi lloro de pensarlo porque como que wow, como que empezó a sonar y eso como que wow, o sea, uno se sentía como en otro, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, con poco de gente que no ha escuchado el himno y lo que sentí yo como que wow, fue muy bonito y se me escaparon las lagrimitas ahí. Yo soy muy chillón, pero... A todos los latinos o colombianos que estaban por ahí también, claro. No, sí, la gente, fue un momento muy bonito. Y una anécdota muy chistosa fue que no sé, este gringo, qué versión del himno consiguió, pero era doble. Entonces, fue el himno completo, la versión completa, y después... Otra vez empezó, pam, parará, pam, y yo les dije así como que, no, ya está, ya se acabó. Como que, y el señor, no, dale, tranquilo, así como tranquilo. Y lo hizo sonar 2 veces completo. Y ya los jugadores rascándose la cabeza, como que mierda, queremos jugar. O sea, ya el break se extendió como 6 minutos de más. y 2 veces. Tan largo. Sí, entonces, no, fue muy chistoso y pues, fue un momento muy chévere. Y ya de ahí, pues, ya guardé el brazalete y me enfoqué otra vez para el resto de la serie y pues ese fue obviamente el momento más importante, pero pues ya después, a las 2 semanas, quedé tercero en un torneo. Ese sí era de Stud High-Low y Omaha High-Low mixto, 8 manos de uno y 8 manos del otro. Y en ese quedé tercero, pero nunca tuve chance de ganar. Siempre estuve muy por debajo del promedio, que cuando llegamos al 300, ellos tenían 3 millones, 2 millones y medio y yo tenía como 500,000. Entonces, pero nunca sentí que iba a ganar el segundo brazalete ahí, no me sentí tan cerca, pero pues tercer puesto. Otros $88,000 en ese. Y en ese tenía un porcentaje más alto porque en vez de ganar el 20, primero que todo me subieron el porcentaje al 25 después del brazalete. Okay. Y además de eso, que cualquier torneo que yo juegue, yo pongo lo que yo quiero jugar o poner.
Entonces ya para ese torneo era de 2.500, Ahí sí entonces invirtió usted. yo invertí $800, estaba invirtiendo 500 en cada evento de 1.500 y ya jugaba por un poco más de la mitad, pues se ajustan los porcentajes, entonces pues me permitió el brazalete poder invertir en los torneos y me fue bien el resto del verano. Cobré en 5 torneos. De los 20 que jugué, creo, cobré en el evento principal también 40,000, tenía un buen porcentaje de ese también. Entonces ya las cosas económicamente mucho mejor y pues fue el mejor mes de mi vida, pues fue muy chévere. Yo no es que tenga tantos amigos en el mundo de póker acá en Latinoamérica, tengo algunos, pero pues tengo muchos contrincantes y yo sé pues algo chévere para compartir. Yo estaba feliz pues mostrándole a la gente y bueno, ya lo tengo guardado en la casa normalmente para no perderlo y ya, ¿no? Ahí seguí con mi carrera, pero pues ya enfocado en los juegos mixtos, pues no he vuelto a jugar mucho Hold'em, no, estoy más enfocado en los mixtos cuando hay eventos en internet y para la Serie Mundial invertí en un restaurante que después tuve que cerrar, que pues no sé mucho de ese negocio y pues me metí sin saber muy bien lo que hacía, pero otras experiencias, otras cosas vividas y ya seguir así. Entonces, Ese fue el 2018, finalizando ya. finalizando y este año también tuve buenos resultados en la Serie Mundial. Tuve mi mayor cobro de mi vida en el torneo de Horse de 10,000, que quedé segundo. Perdí el heads up en una mano, eso sí, no, tampoco me sentí tan cerca de ganarlo, pero me fue muy bien. Casi, sí. Llegó un momento en el 3-handed que yo tenía la mitad de las fichas, 5 millones, y ellos tenían los otros 5 entre ellos. Entonces sí, llegué a tener chance de ganar el segundo, pero yo estoy conforme con 3 podios en 2 años, un primero, segundo y un tercero. Este 2020 para mí espero que sea un año de más torneos, más logros para mí personalmente, pero una cosa que quiero hacer es compartir mis conocimientos con los demás, serle más útil a la comunidad de póker acá en Latinoamérica y hacer muchas horas de estudio y muchas horas de coaching con la gente que quiera aprender. Esto ha sido mi historia, hay muchas historias que he contado que no le he contado a muchas personas, entonces hoy estoy contento de haber podido contarles mi historia, cómo ha sido mi carrera en el póker y un poco de anécdotas interesantes que nunca he compartido. Yo he pasado de ser una persona que le gusta el póker, aficionado, jugando torneos gratis a los 16 años, trabajar en Subway, tener momentos altos, bajos, pero yo soy una persona, tengo un cerebro, 2 ojos, mis emociones. Cualquier persona con sueños puede llegar a ser jugador de póker. Yo ahora tengo un brazalete, pero si a alguien le gusta el póker, cualquier persona metiéndole las horas, el tiempo, la dedicación puede llegar a cualquier lado en el póker. Entonces yo quiero que se lleven si hay alguna enseñanza es que suena muy cliché, pero los sueños se pueden volver realidad desde que uno se aplique y las cosas no caen de los árboles en manos de uno, o sea, uno tiene que ir a buscarlos y si uno tiene la pasión puede llegar a ganar lo que uno quiera en el póker. Bueno, gracias a todos por ver mis videos, ha sido un placer. Espero que les haya gustado y hasta que nos veamos en las mesas o en las clases, espero verlos a todos. Esa era.